Es el 18 de noviembre del año 2014 y estamos reunidos en la sesión de dermatología, inmunología y reumatología. El que les habla es Mario Linares Barrios, dermatólogo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y a continuación el doctor David Jiménez nos va a comentar un interesante caso sobre síndrome hiper-IgE y su actitud terapéutica. Adelante, David. Hola, buenos días. Gallo, dermatólogo del Hospital Puerta del Mar, y voy a dar una sesión clínica sobre una paciente que nos parece que tenga un síndrome hiper-IgE de tipo recesivo y para comentar fundamentalmente la actitud terapéutica en ella. Quiero mandar un saludo a todos los dermatólogos de España. Bueno, comenzamos presentando el caso. La paciente es una mujer de 39 años, que es natural de Jerez y trabaja como enfermera, con una historia de dermatitis atópica severa, con una escora de 67, un asma bronquial severo, episodio de fiebre recurrente asociado a infecciones respiratorias, fundamentalmente el aparato respiratorio, con neumonía, cifras elevadas de IgE total de 6.150, sin eosinofilia en sangre, la analítica que le hicimos aquí en nuestro hospital, aunque con un diagnóstico histológico de esofagitis eosinofílica. Además, la paciente ha presentado múltiples episodios de anafilaxia, incluyendo uno con parada cardiorrespiratoria. Como la paciente es enfermera, lleva siempre en mano adrenalina, y uno de los episodios de anafilaxia fue con omalizumab pautado en el Hospital Virgen de Rocío, pensando en este síndrome hiper-IgE. Además, asocia anemia ferropénica. No tiene antecedentes de interés, tiene una amigdalectomía, adenoidectomía, una transfusión de hemoderivados en la infancia. El tratamiento es el que vemos, tratamiento para el asma, Singulair, Zazal, hidroxicina. Destaca aquí la ciclosporina oral, porque es el tratamiento que hemos puesto nosotros desde hace unos 3 meses por la dermatitis atópica y demás. Nos la mandan desde el Hospital de Jerez, del servicio de neumología, para valoración y tratamiento. Fundamentalmente, la paciente ahora queja los episodios de asma y de dermatitis atópica y asociados a estas infecciones recurrentes de neumonía. En las pruebas complementarias, la analítica destaca la anemia que hemos comentado, microcítica hipocrómica, con ferropenia, unos leucocitos con fórmulas normales, incluyendo los eosinófilos en la analítica que le hicimos aquí, una velocidad de 32, un froti de sangre periférica normal, el estudio de bioquímica compatible con anemia ferropénica, todo lo demás normal, incluyendo ASLO, tiroides, cadenas kappa y lambda, proteinograma con un incremento de fracción beta 1, la serología de virus toda negativo, grupo sanguíneo A con RH negativo. Esta clínica, sin que presentara la paciente la facies típica con el retraso de la dentición, típica de los síndromes hiper-IgE dominante, le hicimos el estudio inmunológico por toda esta clínica de inmunodeficiencia asociada a hiper-IgE, a aumento de la IgE, junto con dermatitis atópica y asma bronquial. Le hicimos secuenciación del gen STAT3, que fue negativo, no se detectó esta mutación. El estudio de fenotipo, fenotípico del linfocito, las poblaciones linfocitarias, su clase de inmunoglobulina fueron normales. El estudio de médula ósea y pruebas de imagen fue también normal, no había eosinofílica en médula ósea, no había mastocitos y fue todo normal, no se observaron tampoco blastos, la radiografía de tórax era también normal. Por tanto, en esta paciente, con toda la clínica que hemos comentado, faltan los accesos fríos típicos del síndrome hiper-IgE y esa facie típica con retraso de la dentición. Se hizo también un estudio de ISAC donde daba positividad de IgE específica a multitud de alergenos, incluyendo anisakis, multitud perro, gato y demás. Por tanto,
se valoró por el servicio de inmunología y aún no teniendo para hacer la secuenciación de mutaciones del tipo recesivo, parece que por el cuadro clínico es compatible con un síndrome hiper-IgE de tipo recesivo. Por lo tanto, se recomendó descartar bronquiectasia, hacer profilaxis de infecciones con trimmetoprim o acitromicina y un programa de vacunación. Nuestro diagnóstico actualmente, después lo podemos comentar en el chat, es compatible con un síndrome hiper-IgE de tipo recesivo, aún sin poder demostrar por las mutaciones del tipo recesivo. Voy a comentar un poquito sobre el síndrome hiper-IgE y después discutiremos el plan de tratamiento que le plantearemos a la paciente esta semana. El síndrome hiper-IgE o síndrome de Hope, recordaros a los autores que lo describieron, a este relato bíblico, donde los accesos fríos le parecía cuando Satanás salió y hirió a Job con una sarna maligna o úlceras por todo el cuerpo. Les recordaron esos accesos fríos a este relato y lo denominaron también síndrome de Hoff. Es una inmunodeficiencia primaria muy poco frecuente, unos 300 casos puede haber publicado en la literatura. Se caracteriza por niveles elevados de IgE total, dermatitis tipo dermatitis atópica, infecciones recurrentes de piel, accesos fríos, eso es algo que no tiene esta paciente, y también de pulmón. Existen dos formas, la forma clásica o dominante con el gen STAT3, donde presenta a estos pacientes estas alteraciones mesenquimales y facies típicas, una cara tosca que veremos posteriormente y un retraso de la dentición, y una forma incompleta donde ya intervienen otros tipos de genes como tirosinquinasa, el TIK2 o el DOC8. Y en estos pacientes no presenta estas facies típicas, estas alteraciones mesenquimales. Afecta tanto hombres como mujeres, la mayoría son esporádicos, la eosinofilia es variable aunque muy frecuente y no se correlaciona con la IgE, y tienen mayor riesgo de linfoma no Hodgkin estos pacientes. En la fisiopatología, el gen STAT3, que es una proteína transductora de señal y activadora de transcripción, afecta de forma muy importante a los linfocitos Th17 y todo lleva que en la fisiopatología hay un incremento de la IgE, una anormalidad en la quimiotaxis de neutrófilos, una disminución de interferón gamma, que veremos posteriormente como una diana terapéutica, eosinofilia y también una disminución de factor transformante beta. Además, todo esto lleva a una alteración de las betas defensinas de la piel. Interesante, os pongo esta diapositiva del New England, como esto está 3, este gen de transductores, asocia su alteración a los síndromes hiper-IgE, pero también está relacionado con cáncer. Esto es lo que puede explicar esta proteína traductora, que estos pacientes tengan mayor riesgo de cáncer, linfoma o incluso leucemia. Por otro lado, de tirosinquinasa sería el otro lado, el autosómico recesivo, se asocia a inmunodeficiencia, pero otro tipo de inmunodeficiencia, fundamentalmente afecta a infecciones de tipo viral, tipo micobacteria e incluso candidiasis mucocutánea crónica. Aquí tenemos el TIC2, el tipo recesivo, cómo afecta la mutación de esto a la actividad de citoquina clave en la defensa de virus, micobacterias y demás. Aquí podemos ver cómo afecta a interferones alfa y beta, por eso algunas veces se han tratado estos pacientes con este tipo de interferones, interleuquina 6, 10 y 13. Y os pongo aquí esta tablita como son los fármacos, ¿no?, que están ahora, tofacitinib y demás, en estas vías de JAK, mostrando interés en dermatología en cuanto al tratamiento de la psoriasis o tratamiento de la alopecia areata. Aquí una clasificación en cuanto a clínica. Hemos comentado síndrome hiper-IgE dominante con esta alteración mesenquimal y por tanto tiene más frecuencia de fractura, escoliosis, hiperlaxitud articular, muy frecuente ese retraso de la dentición y esta cara tosca con una frente prominente, un puente nasal ancho. En cambio, el recesivo afecta fundamentalmente a la línea media, con afectación vascular cerebral, encefalitis, malformaciones de tipo Chiari, y ellos tienen
infecciones recurrentes en vía respiratoria, pero más formando bronquiectasia frente a los neumatoceles del tipo dominante. Aquí podemos ver las caras toscas, con el puente nasal ancho, que tienen el tipo IgE dominante o de la mutación STAT3. La alteración también de la dentición de este mismo grupo, de estos pacientes con un retraso de la dentición. Hay un score para hacer el diagnóstico o para ayudar en el diagnóstico de estos pacientes. Nuestro entraría dentro de los casos dudosos. Tendríamos puntuación de 10 por más de IgE, episodios de neumonía tienen más de 3 al año, con una puntuación de 8. Tenemos que en la radiografía de tórax es normal. Le haremos un TAC también de tora para ver que no haya bronquiectasia o neumatoceles, no tiene afectación de la dentición, como hemos comentado, no nos parece un síndrome, hemos descartado con la mutación un síndrome dominante, y dentro del score fundamentalmente se basa, bueno, tiene también un eczema, por tanto la puntuación entraría en diagnóstico dudoso de 20 a 40, pero se basa más este score en el tipo dominante, por tanto no nos ayuda en cuanto a confirmar, por supuesto, el diagnóstico de esta paciente. Diagnóstico diferencial con dermatitis atópica es una manifestación clave de estos pacientes y bueno, la dermatitis atópica no acompaña estas infecciones recurrentes que tiene la paciente. Síndrome de Wiskov-Aldrich, donde hay frecuentes complicaciones hemorrágicas por disfunción plaquetaria, la enfermedad crónica granulomatosa, no desarrolla estas quistes pulmonares, inmunodeficiencia combinada severa, no presenta niveles elevados de IgE, el síndrome de Omenn o de Netterton tampoco son compatibles con esta paciente. Esta paciente no tiene adenopatía, no tiene hepatoesplenomegalia, hiperosinofilia tampoco, no en el nacimiento no tuvo una eritrodermis tiosiforme con tricorrexis y demás. Bueno, entramos en cuanto al plan de tratamiento porque sin aún tener una confirmación del diagnóstico, salga aquí una pregunta y fundamentalmente tenemos que mejorar la calidad de vida de esta paciente. En ella el asma está aceptablemente controlada, lo que destaca son las infecciones recurrentes respiratorias y una dermatitis atópica severa a pesar del tratamiento con ciclosporina. El tratamiento fue bien al principio, el primer mes, mes y medio, ya actualmente no tiene ningún control sobre su dermatitis atópica. Le haremos un TAC de tórax para descartar bronquiectasia. También asocia estos síndrome hiper IgE a veces aneurisma coronaria, por eso la pregunta es hacer también un TAC coronario por si detectamos y valorar si he visto que hay una unidad de inmunología que se encarga un poco del síndrome hiper IgE en Valdebrón, si valorar un envío de sangre para detección de mutaciones del tipo recesivo. Y en cuanto al plan de tratamiento propuesto, bueno, pongo inicialmente, en cuanto al tratamiento, monitorización en UCI, porque ya la paciente dio 8 shots anafilácticos, incluso con omalizumab, una parada cardiorrespiratoria, yo creo que la vigilancia debe ser en UCI. Está claro que una de las sintomatologías son las infecciones, por tanto proponemos lo que comentó el Servicio de Inmunología, tratamiento con Septrin, tratamiento con 480 miligramos día diario. Esto tiene el efecto antiinfeccioso para las infecciones respiratorias y como sabéis la sulfamida tiene un efecto inmunomodulador y eso puede también sernos de ayuda en cuanto a las lesiones cutáneas y eje total. Esto se ve en el tratamiento que cada vez sale más publicaciones, un tratamiento antiguo como la sulfasalacina, que está mostrando en series de casos actividad en urticaria crónica, actividad en líquen plano, por este efecto que tiene anti-TNF, antihistamina, anti-interleuquina 6, un efecto inmunomodulador. También proponemos tratamiento con interferón gamma, a dosis de la que mostramos en la diapositiva, 0,05 miligramos metros cuadrados lunes, miércoles y viernes. Estos pacientes, la fisiopatología tiene una deficiencia de interferón gamma por esa alteración de la tirosinquinasa. Además, tiene un efecto el interferón gamma antiinfeccioso e inmunomodulador y es uno de los tratamientos que aparecen
aunque no con una evidencia, en la guía de tratamiento de la dermatitis atópica, porque es capaz también de disminuir la IgE total. Por tanto, interferón gamma atacamos las dos sintomatologías fundamentales del paciente: infecciones y dermatitis atópica. También podemos valorar tratamiento de inducción de la dermatitis atópica, que nos serviría como protector de la infección en cuanto al uso de inmunoglobulina intravenosa a dosis inmunomoduladora, por lo menos inicialmente. Lo pondríamos durante 5 días para ver un poco la tolerancia, dado que las inmunoglobulinas pueden provocar también reacciones infusionales, y en esta paciente con el antecedente que tiene, hacerlo de forma lenta y con una monitorización en UCI. Y añadirle calcio y vitamina D, puesto que se ha visto que estos pacientes con síndrome hiper IgE tienen una deficiencia de tanto de calcio y vitamina D. Otras opciones de tratamiento que tendríamos la litretinona, que vamos a comentar un poco, por su efecto inmunomodulador del tipo rexinoide, su efecto anticáncer, antieczema, y no ser un fármaco inmunosupresor. Tenemos la ciclosporina, que ya la hemos utilizado, el tacrolimus. Son dos fármacos que no aumenta, y se ha utilizado en síndrome de hiper IgE, el riesgo de infección de forma importante, a diferencia de lo que podría ocurrir con micofenonato mosfetilo o azatioprina, que tienen mayor riesgo de infecciones víricas, como tienen estos pacientes de tipo recesivo. Pongo ahí entre comillas rituximab, porque se ha utilizado, se ha publicado en JAMA Dermatology su pauta de artritis reumatoide, y no consiguieron una disminución importante de la IgE, una disminución del eczema. Pongo como interrogante la pauta hematológica, si sería más potente, e incluso la plasmaféresis y fundamentalmente la inmunoabsorción de IgE total. Sería un tratamiento como segunda línea de tratamiento. Aquí dos casos de la revista Azul, donde hace una revisión, y los pacientes que trataron con interferón gamma e inmunoglobulina intravenosa, después de más de 10 años, han tenido una respuesta terapéutica muy buena. Destacamos el papel del dermatólogo en esta inmunodeficiencia, donde la dermatitis atópica tiene un papel importante, por tanto de conocimiento como de tratamiento, y casos aislados en la literatura donde se ha utilizado cromoglicato, isotretinoína. Por eso también interesante, porque la isotretinoína seca más, ¿no? Pues yo creo que empeorar incluso la dermatitis atópica, pero interesante eso de como ponía de segunda línea de alitretinoína. La plasmaféresis sería mejor la inmunoabsorción de inmunoglobulina E, y no se ha visto que el tratamiento o trasplante de médula ósea aporte beneficio a estos pacientes. En cuanto al uso de la litretinona, que lo tendríamos como un arma o de asociación si no llegamos a controlar la clínica, o como segunda línea, sabemos que en dermatología, y aquí tenemos también especialistas de alergología, inmunología, reumatología, tenemos diferentes retinoides. Y cada retinoide tiene una indicación, un perfil fundamental. Por ejemplo, tenemos los retinoides puro agonistas del receptor RAS. En ellos tenemos la isotretinoína para el acné, la citetino para psoriasis e ictiosis. Tenemos otro grupo que son los rexinoides, que son lo que da ese efecto antitumoral de apoptosis de células de linfocitos, y por tanto ahí destacamos el bexaroteno con su indicación para los linfomas, y tenemos alguno que comparte ambas vías, tanto de tipo retinoide normal como de rexinoide. Ahí tenemos la litretinoína en gel, Panretin, que es medicación extranjera, y por ese efecto rexinoide se utiliza en sarcoma de Kaposi, y tenemos también la litretinoína oral indicada para el eczema crónico de mano. Aquí el efecto de la litretinoína como agonista de ambos receptores, por un lado normalización de la función cutánea, pero es interesante ese efecto inmunomodulador y antiinflamatorio que tiene por su ser agonista de tipo rexinoide. Además, la ventaja es que la litretinoína apenas seca, no tiene una disminución de las glándulas sebáceas como lo tiene la isotretinoína, y cada vez están saliendo artículos, una revisión creo que de 6 casos del British, otra del Dermatology Therapy 2014, que no solo su papel de la litretinoína en eczema de crónico de mano, sino que también más allá de ese eczema.
Por tanto, un fármaco interesante para este tipo de pacientes. Y nada más, comentar ahora un poco en el chat en cuanto al diagnóstico, si alguien tiene experiencia, si podemos ver el estudio de mutación de tipo recesivo y fundamentalmente qué os parece el plan terapéutico de la paciente, puesto que tiene una calidad de vida pésima con las infecciones recurrentes, con ingresos frecuentes, la neumonía, la dermatitis atópica e incluso tener que llevar la adrenalina, pues anafilaxia tan frecuente que presenta. Muchas gracias a todos y un saludo. Bueno, a continuación desconectaremos el micrófono y abriremos el chat para que podáis hacer las preguntas que queráis al ponente.